Roy. era Ramananda. Yeah. So Ramananda Roy was also not a small person. Y Ramananda Roy también era incluso tampoco una persona pequeña, una persona muy grande también. But Sarvabhauma Bhattacharya told Lord Chaitanya, Pero Sarvabhauma Bhattacharya le dijo al Señor Chaitanya, yeah, you've saved me from this Mayavad philosophy. Tú salvaste a todos de esa filosofía mayavadi. Which is, of course, very similar to science in many ways. La cual es, desde luego, muy similar, muy parecida a la ciencia. Yeah, and now most people are following this philosophy of science. Ahora muchísima gente está siguiendo la filosofía de la ciencia. And they believe that will, solve our problems. Que están confiando y creen que la ciencia va a salvar nuestros problemas. And ultimately understand who we are, all these things. Y en última instancia poder comprender quiénes somos nosotros y todas esas cosas. Yeah. So Prabhupada is trying to save people from that philosophy. Y entonces Srila Prabhupada está tratando de salvar a la gente de esa filosofía. Yeah, I was trying to understand, what was the best service for me in ISKCON. Yo estaba tratando de comprender cuál era el mejor servicio para mí en ISKCON. Yeah. After Prabhupada left, Después que Srila Prabhupada abandonó el cuerpo, and I talked to Tamal Krishna Maharaj. yo hablé con Tamal Krishna Maharaj. He was very, very intimate servant of Prabhupada. Y el cual era un sirviente muy íntimo de Srila Prabhupada. And he said, Y él dijo, Prabhupada said, que Prabhupada había dicho over and over again, una y otra vez, for his entire last year, por su último año, for his entire last year on the planet. ya por los últimos años que estuvo en el planeta, Último año. el último año, Scientific preaching la prédica científica is my number one preaching program. es mi programa de prédica número 1. And I didn't like science. Yo tampoco soy muy adicto a la ciencia. Yeah, I started in electrical engineering, science. Yo comencé la ciencia en electroingeniería. Yeah. And okay, I understood this is limited. Yo entendía que todas esas cosas eran bastante limitadas. So I changed to biological engineering. Y luego hice un cambio hacia ingeniería biológica. And I did brain surgery on rats. Hice investigaciones de cerebro en ratas y ratones. Okay, yeah. And that was also limited. Y eso era bastante limitado. So then I changed to psychology. Y luego cambié a psicología. And some theater. Y algunas teorías y teatro. Algún teatro. So by then I had to graduate. Y luego finalmente tuve que graduarme. So I graduated in psychology. Y luego me gradué en psicología. And so when I understood that Prabhupada wanted everybody to preach in this area of science. Y cuando yo comprendí que Srila Prabhupada quería que todos predicasen en esa área de ciencia. Yeah. I didn't want to do it. Yo en realidad no quería hacerlo. But finally I surrendered. Okay. Finalmente me rendí y dije, okay, lo acepté. Then my whole perspective changed. Y luego toda mi perspectiva cambió. And I tried to find how I could do something. Y intenté averiguar o encontrar la manera en la que podía hacer algo. How I could feel happy. Y cómo podía también sentirme feliz haciendo aquello. And then I discovered. Y luego descubrí. I wasn't trained as a scientist. Que no fui entrenado como un científico. Like Swarup Damodar. Como Swarup Damodar. Rajahamsa. What's his name? Sariputta. Satapruta. Yeah. But I knew everything pretty well. Pero yo sabía todas esas cosas bastante bien. I had some good idea of physics. Tenía una buena idea sobre física, chemistry, sobre química, physiology, sobre fisiología, psychology, psicología. Yeah. And so I could index the books. Y luego yo podía darle un comienzo a un libro. No. When they would produce books. Índice. Yeah. Podía ser el índice de un libro. Yeah, because they were only specialized in their area. Porque ellos estaban todos especializados en su área. Yeah. And then also, I could talk about it in the perspective of cultural anthropology.
Pues también descubrí que podía hablar sobre la perspectiva de la antropología cultural. One of my closest friends, Uno de mis amigos íntimos, Lokanath Das, Lokanath Das, he was puppeteer. hacía teatros de Marionetas. marionetas. Yeah. And so his wife, Y su esposa, Maharani Devidasi, Maharani Devidasi, she didn't know the difference between an atom and a molecule. ella no sabía cuál era la diferencia entre un átomo y una molécula. Saraswati, you know the difference between an atom and a molecule? Yeah. Okay. Wow. Yeah. But she was a really good cook. Pero ella era muy buena cocinando. So when we had these big conferences with Nobel laureates and so many people, Ya cuando teníamos aquella conferencia con personas muy importantes con títulos scientists, científicos, she was one of the cooks. ella era una de las cocineras. And these big people, they would have always very powerful discussions. Y esa gente grande tenía siempre unas discusiones muy poderosas, muy grandes. Yeah. Was consciousness one of the arrays of the state vector at the origin of the universe? Oh my God, what is that? They're very erudite, you know. Very, very strange, yeah. But they were always waiting, you know, like looking at their watch. Pero ella estaba al mismo tiempo siempre mirando ese reloj a ver cuándo sería. Yeah, for the morning coffee break. Cuando iba a tener una pausa para tomarse el café de la mañana Lunch, you know. Y comer alguna cosa. And then they would go and look at everything. You know? Ellos después iban y miraban qué es lo que había allí, ¿no? And they would talk to her, you know. Y le hablaban a ella también. How do you cook this? What's ¿Cómo in this? cocinaste esto? ¿Cómo hiciste aquello? Yeah, and she would explain things. Y ella estaba explicando todo lo que hacía. And then she would say, Y finalmente ella diría, and the books are just as good. el libro que tienes es muy bueno. They say, okay. Yeah. Y ellos cogían el libro Yeah, finalmente. we can all participate in Prabhupada's Sankirtan. Todos podemos participar en el Sankirtan de Srila Prabhupada. Yeah. So Sarvabhauma recommended to Lord Chaitanya, Y entonces Sarvabhauma le recomendó al señor Chaitanya, you saved me from this Mayavad philosophy. tú me salvaste de esa filosofía mayavadi. There was not a second scholar in India as big as Sarvabhauma. Y no había un segundo escolástico en India que fuese tan grande como Sarvabhauma Bhattacharya. He was an incarnation of, who was it? One of the four sampradayas. I forget what it is. Anyway, he was Él incarnation. era una encarnación de uno de los cuatro sampradayas que tenemos. But he said, Pero él dijo, in Madras, en Madras, there's a very, very, very great Vaishnava. ahí habían muy grandes Vaishnavas. He's my guru. Y él es mi maestro espiritual. Yeah, in terms of understanding devotional service. En términos de la comprensión sobre el servicio devocional. So when you are in there, you please see him. Y cuando tú vayas allí a Madras, por favor, ves a verle, a visitarle. So Lord Chaitanya left for his tour of India. Y Chaitanya Mahaprabhu fue por su tour de India. Maybe 3 years. Estuvo por aproximadamente 3 años. Walking. Caminando por todo eso. One servant. Un sirviente. One Brahmin. Un brahmana. Yeah. And he was very ecstatic in the sannyas ashram. Era muy estático en su ashram de sannyas. So finally he came to Madras. Y finalmente llegó a Madras. And he met Ramananda Roy. Y luego se encontró con Ramananda Roy. Yeah. And of course Ramananda Roy was big governor. Porque como Ramananda Roy era un gran gobernador. With thousands of people. Con cientos de personas, miles de personas. So he met Lord Chaitanya in a secluded place. Y luego se encontró con el señor Chaitanya en un lugar aparte. Yeah, with just one servant came with him. Y tenía un sirviente que fuese con él. Yeah. And then they started having these discussions. Y luego comenzó a tener todas estas discusiones. And Lord Chaitanya asked Ramananda Roy, y el señor Chaitanya le preguntó a Ramananda Roy, what is the best thing you know? ¿Cuál es la mejor cosa que tú conoces? Okay. Yeah. Okay, Johnny Walker, Red Label. No. Whisky como Johnny Walker o Red Label. If you ask Fidel Castro, what is the best thing you know? Oh.
Si le preguntas a Fidel Castro cuál es la mejor cosa que tú conoces, Yeah. ya. Yeah, okay, different people have different experiences. Diferentes personas tienen diferentes experiencias. So all this is described in the biography of Lord Chaitanya, Y todo eso está descrito en la biografía del señor in Chaitanya, the beginning of the Bhagavatam. al comienzo de Srimad Bhagavatam. And Prabhupada talks about their conversation. Y Prabhupada habla sobre estas The conversaciones first part, en la primera parte, and then he says, y luego él dice, and then they discussed many confidential aspects of devotional service, y luego ellos discutieron muchos asuntos confidenciales sobre el servicio devocional, which require more advancement from the audience to understand. lo que requiere más avance de la audiencia para poderlo comprender. So we will not include them here. Y no lo vamos a incluir aquí en este, No vamos. no lo vamos a incluir. And he describes the other pastimes of Lord Chaitanya. Y luego descubrieron otros pasatiempos del señor Chaitanya. So, in the beginning, En el comienzo it's very simple. es muy simple. What is the best thing you know? ¿Cuál es la mejor cosa que tú conoces? Okay, there's a very big Christian preacher in the United States. Es un tema de discusión muy No, fuerte. no, no. There is a very big Christian preacher. Hay un predicador cristiano en los Estados Unidos, muy fuerte. Here comes the poison. El veneno. Okay, para mí. Okay. Oye, Es para ti, es para ti. es para mí. Gracias. Okay. You can put it on, yeah, otherwise on the carpet would, there's an 80% chance it'll get knocked over. Yeah. Yeah, or there's a 30% Where? chance. Put it over here, Over here. where somebody can see it. Oh, yeah, okay. Okay, yeah. Yes. If you put the water on the floor, Si pones el agua en el suelo, there's a 50% chance somebody will knock it over. hay 50% de que alguien le va a pegar una patada al vaso. Yeah, okay. So, there's a big Christian preacher in the United States. Hay un cristiano, un gran predicador cristiano en los Estados Very Unidos. nice person. Es una persona muy buena. His name is Rick Warren. Su nombre es Rick Warren. Ricardo Warren. Ricardo Warren. Yeah. His father was a Baptist preacher. Su padre era un baptista, era un predicador baptista. Yeah. Pastor. Era pastor. Yeah. His wife's father was a Baptist pastor. Y la esposa de su padre también era una baptista. Era Pastor. Pastor. Yeah. And her grandfather was also one. Y su abuelo, tatarabuelo era también un pastor. Yeah. So when he grew up, Entonces cuando él creció, he wanted to be él quería ser Baptist pastor. también So, un pastor it's a baptista. family of acharyas. Ese era asunto de familia. So he went to the seminary, Y fue al seminario and then he and his wife were thinking about starting a church. y él y su esposa estaban pensando en comenzar una iglesia. So he selected a place that was, good for his character. Ellos seleccionaron un lugar que fuese de acuerdo a su carácter. It's Vaisheshika recommends everybody read the book. Jessica recomienda que todo el mundo lea ese libro Yeah, about his life sobre la vida de este and how pastor they started their y church. cómo comenzó la iglesia. There are many good things in the book. Muchas cosas muy buenas en ese libro para uno About how to develop a church. de aprender a desarrollar una iglesia. He distributed a survey around the neighborhood. Él daba información, distribuía, Una encuesta. hacía una encuesta en toda barrio, en todo su barrio. It was very good, Y era muy bueno haciendo And encuestas. then he invited people to a group to read the Bible together. Y luego él invitaba a grupos a leer la Biblia todos juntos. And the first time they had, I think it was 7 people come. Y la primera vez que tuvo vinieron 7 personas, la primera vez. But then 20 years later, Pero luego, 20 años después, he had more than 10,000 people in his él church. tenía más de 10,000 personas en su iglesia. And they had spun off 20 more churches. Y estaba expandiendo todavía otras 20 iglesias más. Yeah, okay. O sea, tenía un sistema de predicar. Nice guy, yeah.
So his philosophy is Y su filosofía es, the best thing he knows la mejor cosa que él sabe, is exactly the first answer that Ramananda Roy gave. es exactamente la primera respuesta que Ramananda Roy le dio. What is the best thing you know? ¿Cuál es la mejor cosa que tú, la cosa que tú mejor conoces? Does anybody know what the answer is? ¿Alguien sabe cuál es la respuesta? Anybody been coming to class? ¿Alguien que viene a la clase? As I remember, Como yo puedo recordar, he said, él dijo, the best thing la mejor cosa is to do your duty in Varna Ashram. es hacer tu deber dentro del Varna Ashram. Be a good son or a good daughter, Ser un buen hijo o una buena hija, a good wife. una buena esposa, Be a good policeman, un buen policía or a good merchant. o un buen mercader. Do your job in Varna Ashram, Haz tu trabajo dentro del Varna Ashram and that pleases God. y eso va a complacer a Dios. Yeah. I mean, you hear that other people say the same thing, right? Sí, otra gente dice generalmente lo mismo. Dicen lo mismo. It's not a bad thing. No es una cosa mala, It's not false. tampoco es falsa. Lord Jesus Christ, El Señor Jesucristo, you know him? ¿lo conocen? Have you found Jesus? ¿Has encontrado a Jesucristo? Like that. It was, he was preaching, Él estaba predicando and then one young man, y luego un hombre joven, a Pharisee, un fariseo, un fariseo, he was following all the rules and regulations of Judaism. estaba siguiendo todas las reglas y regulaciones del judaísmo He was giving charity, y estaba dando caridad, doing all the rituals, hacía todos los rituales. and so he came to Jesus, Y él vino a Jesús and he said, Master, y le dijo, oh maestro, I'm following all these rules. yo estoy siguiendo todas estas reglas, I'm a good karmi. soy un buen karmi. What else do I need to do to become perfect? ¿Qué más yo necesito hacer para volverme perfecto? You know this story? ¿Saben? ¿Conocen esa historia? No, okay. Then Jesus said, Entonces Jesús le dijo, give all your possessions away in charity da todas tus posesiones en caridad and follow me. y sígueme a mí. And the young man went away with a very long face. Y el hombre tenía una cara que le llegaba hasta el suelo. He was depressed Entró en depresión because he was very rich. porque él era muy rico. And then it says Y él dijo that Jesus loved him. que Jesús le amaba a él Because he was following the rules. porque él estaba siguiendo las reglas y regulaciones. And he said, Y él dijo, verily I say unto you, truly I say unto you, verdaderamente yo te lo digo de verdad. it is easier for a camel to go through the eye of a Es mucho needle más fácil para un camello pasar por el hueco de una aguja than for a rich man to enter into the kingdom of heaven. que para un hombre rico entrar en el reino de Dios. You know this, right? Esa frase la conocen. And he said, but Pero by the mercy of God, la misericordia de Dios, all things are possible. todas las cosas son posibles con su misericordia. And the same thing in Upadeshamrita. Y lo mismo dice el Upa de Samrita. Karma bhya parito hare priyataya vyaktim jajur gyaninas. Karma bhya priyata hari. The karmis are dear to Krishna. Los karmis son personas queridas a Dios. The vikarmis aren't. Los bikarmis no lo son. They do all kinds of crazy things. Ellos hacen cualquier cantidad de cosas The locas. karmis are good people. Pero los karmis son buenas personas. So this is what Ramananda Roy suggested. Y es lo mismo que Ramananda Roy le sugiere. Be a good person. Sé buena persona, sé bueno. Do your duty. Haz tu trabajo. And God will be satisfied. Y Dios estará complacido contigo. And Lord Chaitanya said, that's nice, Y Dios, y Chaitanya Mahaprabhu dice, sí, eso es bueno, but pero it's superficial. es todavía superficial. Something better. Hay algo todavía mejor que eso. And then one of the things Ramananda Roy was suggested Y una de las cosas que Shrimananda Roy estaba sugiriendo was exactly what Christ was requesting from this rich young man. era exactamente lo que Cristo estaba pidiéndole a ese hombre joven. Shishti, Ya. Radha Govinda,
y Narrawin de Chandrapur. Yeah. Give up the Varna ashram system Abandona todos los deberes de Varna Ashram and take sannyas. y toma y toma sannyas. Yeah. Don't look back. No mires atrás. Near Doyal. Ni te veo. Yeah, yeah, and Lord Chaitanya said that's better, Y Chaitanya Mahaprabhu dice, sí, eso es mejor, but it's still superficial. pero aún así todavía sigue siendo superficial. So Ramananda suggests about maybe 5 different philosophies. Entonces Ramananda sugirió diferentes, 5 diferentes filosofías Taking sannyas. sobre tomar sannyas. Yeah, it's kind of like, Don Quixote, Y es un tipo de, como parecido a Don Quijote. Yeah. In the United States, En los Estados Unidos there's maybe 1850 or something. hay como 15 o 18, 18. 50. o 50. Yeah, there was Walt Whitman, Emerson, and Thoreau. Yeah. 3 philosophers. Hay 3 filósofos, Emerson, Thoreau, Yeah, even now, very influential. y tienen mucho poder, mucha influencia Yeah, their ideas. en sus ideas. So Walt Whitman was preaching this idea of sannyas. Y estaba predicando esa idea de tomar sannyas. Yeah, the sky is my roof. Mi tejado es el cielo, Yeah, the earth is my bed. la tierra es mi cama. Yeah, I go into the dying man's room. I go into the dying man's room. Yo entré a la habitación de un hombre que está muriendo. And I say, throw your arms around my neck. Tira tus brazos alrededor de mi cuello. I will not let you go down. Yo no te voy a dejar a ti, no te voy a abandonar a ti. It's very heroic poetry. It's very Es una nice. poesía muy poética, ¿no? He said, now I'm going out on the road. Ahora voy a salir a la calle Yeah, the road is a spiral. y la calle es como una espiral. On the road, Y en la carretera I meet the same men, the same women, voy a encontrarme al mismo hombre, la misma the mujer, same en las situations, mismas situaciones, again and again, una y otra vez. but each time Pero cada vez higher. más elevado y más elevado. Life is a spiral. La vida es como una espiral. Where does it go? ¿Dónde nos lleva? ¿Dónde nos lleva? I don't know, Yo no lo sé. but it goes someplace good. Pero nos lleva a algún lugar muy bueno. That's great. But Lord Chaitanya said, Pero el Señor Chaitanya this is dice, still superficial. todavía aún así, todas esas filosofías siguen siendo superficiales. Prabhupada says in the Kali Yuga it's very dangerous. Y Prabhupada dice que en Kali Yuga es muy peligroso. Yeah, taking sannyas without sufficient, De tomar sannyas sin tener una suficiente preparación. Okay, so we're rejecting Varna ashram. Estamos rechazando el Varna Ashram. Yeah, and then finally, then next Lord Chaitanya, Ramananda Roy says, Y luego seguidamente Sri Ramananda Roy dice, yeah, and he quotes a verse from Lord Brahma. y él menciona un verso del Señor Brahma. Yeah. And when Lord Chaitanya saw Krishna, when Lord Brahma saw Krishna, Cuando el Señor Brahma vio a Krishna, yeah, and he said, él dijo, people should stay in the Varna ashram system. la gente debe quedarse dentro del Varna, en el sistema de Varna Ashram. It's natural. Es algo natural. Yeah, everybody has a certain position, Todo el mundo tiene una cierta posición. For most people, it's one of the nicest things when you come to ISKCON. Es una de las cosas más buenas que sucede cuando la gente viene a ISKCON. You can figure out, how to live properly. Que te puedes por lo menos imaginar cómo vivir de una manera correcta. There's one famous American poetess. Hay una poetisa famosa norteamericana Yeah, and she said, y ella dice, I've worn my dresses down to my ankles, yo uso mis vestidos por debajo de mis rodillas yeah, and up to the middle of my thighs. y hasta el medio de la pierna. Yeah. I've been married to one man Y yo he estado casada con un hombre and lived with 3 others. y vivo con otros 3.
I'm 35 years old, Yo tengo 34 años, my dear. mi querido, Yeah. And frankly, y francamente, I haven't the slightest idea who I am. yo no tengo ni la menor idea de quién yo soy. Yeah. Yeah, because the promise says, okay, this is how women are supposed to act, this is how men are supposed to act. Prabhupada explica que esa es la manera en la que las mujeres están supuestas a actuar. And then Los there's hombres están supuestos a basically actuar. 4 kinds of jobs in life, you know. Hay 4 tipos básicamente de trabajo en la vida. Yeah, we can combine them, you know. Y se pueden todos combinar. Yeah, okay, you see your nature, it's very nice. Intenta ver tu naturaleza, es algo muy importante. Muy So bueno. Lord Brahma says, Y el señor Brahma dice, yeah, understand your system in Varna Ashram and follow it. ok, yo entiendo que tu sistema de Varna Ashram y hay que seguirlo. Yeah, yeah. Drink some of the poison. Thank you. And there's 4 different castes, Hay 4 diferentes castas the Varnas, o varnas, and then it also describes how to do this through your whole life. y en todas ellas se describen cómo hacerlo en tu vida. Wow, very nice. Es algo muy práctico, muy bueno. But, he said, Pero yeah, in that peaceful position, en esa posición muy pacífica, yeah, dedicate yourself to hearing and chanting about Krishna. dedícate tu vida a tú mismo a escuchar y a cantar sobre Yeah, always increasing it. Yeah. y que eso siempre esté incrementándose. There's one nice devotee in ISKCON, Hay un devoto muy bueno en ISKCON, Parthasarthi Das, Partha Sarathi Das. and he was a sergeant in the Y United él States era Army. un sargento en el ejército de los Estados Unidos Yeah, yeah. And he became a devotee, you know. y se volvió un devoto. Yeah, very strange how he became a devotee. You know? Era muy extraño que un sargento se vuelva devoto. Yeah, yeah. And he was in the war in Iraq. Estuvo en la guerra de Irak Yeah, yeah. And he had, I think it was 128 soldiers under his authority. y él tenía como 128 soldados bajo su autoridad. Yeah, yeah, yeah. And they had to pick a name. Like, what was it? That would be like a company. What would it be? 5 for a squad, 25 for a company. It was a company. Era como una compañía, por el número de soldados que tenía, estaban los pelotones, la Yeah, compañía, los one, regimientos, Yeah, brigada. one captain in charge. Era como un capitán, estaba Yeah, okay. como... So they had to choose a name for their company, you know. Y tenían que escoger un nombre para la compañía que él He dirigía. said, okay, you guys choose the name. You know? Y le dijeron, bueno, ustedes escojan el nombre que quieren And tener. I don't want some stupid name. Yo no quiero un nombre estúpido de la compañía. Devils from hell or something. Demonios del infierno, cosas de esas, no quiero eso. So next day they came, they assembled, you know, Y el otro día volvieron y se reunieron. and they knew he was a devotee, you know. Y ellos sabían que él era un devoto. Every day he would be out and worshiping his Shilas, Todos los días él estaba haciendo su oración de and Chalaramsina, chanting, you know. cantando mantras. Yeah. He even had a sikh, I think. Y tenía su zika incluso. Yeah. And so when they were training to go to Iraq, Y cuando estaban ya preparándose para ir a Irak, they were in the state of Washington someplace. I forget what it is. Fort Lewis. eran Fort Lewis. Fort Lewis. Yeah. They were training thousands of Estaban soldiers. entrenando cientos miles de soldados. So once a week they had to run. I think it was like 10 miles. Y una vez a la semana tenían que correr como 10 millas. Yeah, and and everybody had to do it. Todo el mundo tenía que hacerlo. But always, you know, some people would come in behind like that. Siempre alguna gente se quedaban como retrasadas. It's a long way reading, you know, Era running un 10 camino, miles or your stuff. eran muchas millas corriendo con todo el peso. And so the different sergeants would lead when they were running. You know? Y algunos sargentos iban a dirigir la And carrera they would chant, you know, y mientras tanto cantaban. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Yeah. Ahí iban cantando de esa manera para entusiasmar. But when he would lead, Pero cuando él iba dirigiendo, he would chant, Hare Krishna. él iba cantando una mantra, Hare Krishna. And everybody else had to follow, you know. Todo el mundo tenía que seguirlo porque era el capitán. Yeah, they took, okay, it's cool, funny, you know.
So they knew he was a devotee. Todo el mundo sabía que él era un devoto. So here he has 400 soldiers running around for 10 miles chanting Hare Y Krishna. él tenía 400 soldados corriendo y al mismo tiempo cantando Hare Krishna. Era And algo. then at the end of the day, he heard Y al final del día él escuchó at the command post, que del puesto del comando there were all these majors and estaban colonels. todos capitanes mayores Yeah, they're planning the war, y estaban planeando la guerra. And one says, what's that? Y uno dijo, ¿qué cosa es eso? Oh, it's the Hare Krishna Sergeant Harry Schonenberg. ¿Qué cosa es? Sargento de Hare Krishna está todo el tiempo Harry Schonenberg. Eric Sonnenberg. And this time, Y esa vez, the only time it ever happened, toda la vez que sucedía, every single soldier finished the thing completely coming todos through. los soldados, todos los soldados terminaron la carrera de corriendo y cantando Yeah. hermanos. So he heard that one general said, Y él escuchó que un general dijo, when he heard cuando this, escuchó eso, dijo, God damn it, maldito Dios, yeah. God damn it. If we all got to become Hare Krishna Si ahora nos vamos a ver todos Hare Krishna, to win this war, esta guerra va a terminar muy pronto. we'll do that. para acabarla. Oh God, okay. So I heard a story. So anyway, when he asked them, give me a name, Entonces cuando él preguntó, den un nombre a his esta compañía. 128 soldiers. Eran 128 soldados. Okay, what name did you choose? ¿Qué nombre ustedes van a escoger para la compañía? And all of them said together, Y todos ellos dijeron juntos. Sri Krishna Chaitanya. Sri Krishna Chaitanya. He said he was completely shocked. Y él se quedó completamente en shock. Digo, wow. Yeah. So many very interesting stories. Muchas historias interesantes, ¿no? Que Yeah, ocurren. okay. But that was the process. Pero ese era el proceso. Just find your duty Encuentra tu deber and do it. y hazlo. And he was good at it. Y él era muy bueno en eso. That's why they wouldn't let him out. Por eso no le dejaron irse. He said, I don't know how many people I've killed. Yo no sé cuántas personas yo he matado. Yeah. And he said, and I almost died, and they almost killed me like Y una vez por poco me matan a mí también. 4, maybe 5 times. Entre 4 y 5 veces casi que me Right, matan. Dharma. Porque estaba haciendo su dharma cumpliendo. But Pero one day una vez they got a call ellos cogieron una llamada from some village. de un pueblo cercano Yeah, and the evil people were invading. y la gente malvada estaba invadiendo el pueblo. Arabis, yeah. And they were asking for help. Y ellos le pidieron ayuda. So his captain was given the order to go. Y el capitán estaba dando órdenes para ir. So 2 of the platoons were closing in from the side, Y 2 pelotones estaban acercándose por cada lado del pueblo. and the Parthasarthis was in the middle. Y Plata Zarate estaba justo en el But centro. then the Arabs started blasting away at them. Y luego empezaron a disparar. So Se empezó un they had to tiroteo. hide behind some Y tuvo walls. que esconderse detrás de los muros. Yeah. And he was there. He took out his Bhagavad Gita, was reading it. Y al mismo tiempo sacó su Bhagavad Gita y empezó a leer. Yeah. The captain said, I'll push more from the sides. Y el capitán dijo, yo voy a acercarme más por ambos lados. Yeah, and when they start to go back, I'll tell you. Y cuando empiecen a retirarse, yo te voy a llamar para que tú He vengas. told me this. O sea, que Plata Zarate se lo And contó. his soldiers were like, 18, 19, 20, 21 years Y los old. soldados eran todos muy jóvenes, 18, 19, 20 años. Yeah. So he's reading the Bhagavad Gita. Y él estaba leyendo el Bhagavad Gita. And 2 of the soldiers, they run across this open field. Y uno de los soldados, 2 soldados salieron corriendo al campo abierto. Yeah, when people are shooting at Y them. porque estaban disparando y sentían, So they could listen to the Bhagavad Gita. y pudieron escuchar el Bhagavad Gita que estaba So he's reading the Bhagavad Gita. Estaba leyendo el Bhagavad Gita. And these 2 young boys are sitting there watching. Y esos 2 se sentaron cerca de él y estaban disparando, pero escuchando el Bhagavad Then Gita. the captain says, okay, Ari, now go ahead and push. Y entonces le dijo, ahora te toca a ti, Plata Zarate, tienes que ir. Put the Bhagavad Gita away. Y él soltó el Bhagavad Gita, lo puso a un lado, Stood up. cogió el rifle, se puso de pie And started shooting. y empezó a disparar. Hare Krishna. Hare Krishna.
But many stories like that. You know? Pero tiene muchas historias como esa. Yeah, how he was he was finding ways to heal Él and estaba chanting. encontrando su manera de desarrollar su trabajo, hacer su deber. So- Y Then Lord Chaitanya said, luego el señor Chaitanya dice, yeah, yes, sí, that's transcendental. eso es trascendente. Yeah, that was the first thing he accepted. Esa fue la primera cosa que Chaitanya Mahaprabhu And you aceptó. see Prabhupada paraphrasing that many times. Y Srila Prabhupada está llamando al mismo Yeah. tiempo lo mismo. ¿no? Don't take sannyas artificially. Si no tomes ningún varna ashram artificialmente, sannyas o algo Yeah, artificialmente. But find out what is your nature. Encuentra finalmente cuál es tu naturaleza, And conoce. then do that. Y luego haz eso, Nicely. dedícate a eso y hazlo bien. Yeah, nicely. Hazlo bien. Not like a fanatic. No fanáticamente, sino desarrollalo bien. And as much as you can, increase your hearing and chanting. Y en la medida de lo posible, cuanto más tú puedas, incrementa tu escuchar y tu canto. Yeah, and if you can do it 24 hours a day, Y si lo puedes hacer durante 24 horas al día, you say, don't worry. no te If preocupes. you can do that, okay. Si lo puedes hacer, Yeah, muy bueno. the prasad is ready. El prasad está siempre listo. Okay. So then after that, Y después, luego he's después de esto, goes higher and higher. You know? va todavía más elevado y más elevado. Sadhana bhakti, Sadhana Bhakti, yeah, prema bhakti. Prema Bhakti. And then Lord Chaitanya keeps saying higher and higher. Y Chaitanya Mahaprabhu dice que está todavía más elevado y más And elevado. Ramananda Roy is saying, nobody ever asks me like for higher things like this. Y Ramananda Roy estaba diciendo, nunca nadie me preguntó sobre cosas tan elevadas como esta. But there is something higher. You know? Pero hay todavía aún algo más elevado. Then he starts describing the devotion of the Vrajavasis. Y empezó a describir la devoción de los Brajavasis. Then he starts describing the different levels of Y those. empezó a describir diferentes niveles de esa devoción. So many important instructions. You know? Hay muchas instrucciones muy Yeah, importantes so we can advance. y que nos permiten avanzar. Yeah. And then finally he comes to the gopis. Y finalmente llegó a las gopis. And Lord Chaitanya says, if you know more, tell me. Y Chaitanya Mahaprabhu le dijo, si tú sabes algo, cuéntamelo. So he starts to describing Y empezó a describir Srimati Radharani. Srimati Radharani. He says, okay, if you know something higher than her, than this devotion of hers, tell me. Y Chaitanya Mahaprabhu le dijo, si tú conoces algo más elevado que ese servicio devocional de Srimati Radharani, dímelo. Then he starts describing her devotion in separation. Y luego él empezó a describir su devoción de Radharani en separación. Okay, something higher. Y le dice, bueno, dime, algo más elevado todavía. And that's where we are now. Y ahí es donde estamos ahora. Yeah, and so, everybody is ready for this. Todo el mundo está preparado para eso. Bhakti Siddhanta Saraswati in the purport says, don't even talk about this. Sí, Bhaktisiddhanta Saraswati tampoco llega tan siquiera a hablar sobre esos temas. Unless you're following the four principles strictly, Al menos que estemos siguiendo los 4 principios estrictamente. yes, otherwise you must leave the room. De otra manera, mejor puedes abandonar la Okay. habitación, no tocar el tema. Yeah. Because if I was, you can't understand this. Si no, es que Prabhupada dice que nosotros no lo podemos entender. Because the gopis have no bodily conception of life. Porque las gopis no tienen ningún concepto corporal de la vida. They don't think about their bodies, Ellos no piensan referente a sus cuerpos. except how they are pleasing to Krishna. Solamente excepto de que si ellas están complaciendo a Krishna. They're always absorbed. Ellas están siempre absortas. If they're dressing Si nicely, están vestidas de una manera muy decorating bonita, themselves nicely, si se están pintando, decorando todo, haciendo only bien, thinking how this will be pleasing to Krishna. solamente pensando en si eso va a complacer a Krishna. Yeah. So very unusual Es conception. una conducta muy inusual. Okay. Prema Vivarta Vilas. Prema Vivarta. And so now we're on text number 212. Ahora estamos en 200. It's right in the middle of this. Yeah. Estamos justamente en el medio de It's not in toda the esa beginning, it's conversación. not in the end. No está ni al principio y tampoco es el final. Okay. Yadyapi. Ya, pi. My glasses go. Okay. Okay. Sakyara. Sakyara. Krishna Sangame. Krishna Sangrame. Nahimana. Nahimana. Yadyapi
Yadyapi Sakira Krishna. Yajati Sakira Krishna. Yadyapi Sakira Krishna. Yajati Sakira Krishna. Sangame Nahimana. Sangame Nahimana. Tatapi Tatapi Radhika Radhika Yatane Karana Yatane Karana Sangama. Sangama. Tatapi Radhika Yatane Tatapi Radhika Yatane Karama Sangama. Karama Sangama. Okay, that's an example of Kali Yuga memory. Ese es el ejemplo de la memoria de Kali. We have a hard time remembering three words. You know? Pasamos un momento muy difícil intentando de memorizar 3 o 4 palabras. There was a brahmachari, Había un brahmachari okay, in India, en India. and this was, when the British were there, Estaba cuando los and some people were waiting for the train, estaban esperando el tren and two men started talking, you know. y 2 hombres comenzaron a And they hablar. lived in the village there, Ellos vivían allí en un pueblito. and they were talking about the harvest. Estaban hablando sobre las cosechas. Okay, I have some land. Yo tengo una tierra, I have a lot of people in my family. tengo mucha gente en mi familia. Okay, so we'll grow some crops Vamos a together. sembrar un poco de granos y cosas. Yeah, and you have the land, we have the labor. Tú tienes la tierra, nosotros tenemos los trabajadores. Yeah, yeah. So we'll divide the crop like this. Vamos a dividir la siembra, la cosecha de esta manera. So like, maybe 9 months later, 10 months later, an argument came. Y luego, unos meses más tarde, comenzó una discusión. How to divide the grains. Cómo dividir los granos. And the judge said, Y el juez dijo, well, did anybody else hear what you said? ¿alguien más escuchó lo que ustedes estaban diciendo? Well, he said, well, there was one brahmachari on the platform, maybe he heard. Y había un brahmachari allí en la plataforma que a lo mejor escuchó lo que estábamos So hablando. they found him and they brought him to the court. Y encontraron al brahmachari y lo trajeron a la corte. So 1 year later, Y un año más tarde, he was able to remember this conversation word by word. él fue capaz de recordar la conversación palabra por palabra. And he wasn't even paying attention really, Él no estaba tan siquiera ni prestando la atención. And he repeated the whole thing. Y él repitió todo lo que escuchó. And it was in a language he didn't speak. Y fue en una lengua que él tan siquiera hablaba. Wow. That's brahmachari. Eso significa brahmachari. Okay. Ja. Algo. Yeah. So I'm not talking about this. Yeah. So, okay. But we have a hard time remembering 3 words. Hemos pasado un momento bien difícil de recordar estas 3 palabras. No, yeah. Okay. Next lifetime. En la próxima vida vamos a hacer Yeah. hacer We're all going to be with Nimai in our next lifetime, right? todos. We will all be with Nimai in our next Ok, lifetime. en la próxima vida todos vamos a estar con Nimai y Yeah. In Navadvip? en Navadvip. Sí. Why not? Yeah. Somebody will be Chand Kazi. Algunos de ustedes van a ser el Chankasi también en Navadvip. Somebody else like that. Yeah. Okay. Yadyapi Sakira Krishna Sangame Nahimana Tatapi Radhika Yatane Karane Sangama. Aunque las gopis, las amigas de Shrimati Radharani, no desean disfrutar directamente con Krishna, Shrimati Radharani se esfuerza mucho para inducir a Krishna a disfrutar con los gopis. Okay. So how old are the Sakis? ¿Qué edad tienen las Sakis? Lalita, Sakis, Vishaka, ¿qué edad tienen? Sundari, Rangadevi, and Indulekha. Las Huh? 8 Sakis. No. Sakis. No, Sakis son No los manjar, mayores. Sakis. What is Radharani's Nitya Kishori age? Nitya Kishori. ¿Cuál es la edad de Radharani Nitya Kishori? Her default age. Es una edad de 16 years old. Huh? 16 years old. Yeah, 16 years old. Okay. 16 años. And how old is Lalita? Lalita She's 1 year older. 17. tiene un año más. She's the boss. Ella es la jefa, Lalita es la jefa. Un poquito más. Okay. ¿La más grande hoy?
how old are the Manjaris? ¿Qué edad tienen las manjaris? Maybe from like 6 years old to maybe like 12. Yeah. Sobre 6 años, Yeah. 7. You Manjaris? Okay. yeah. And so, and Krishna is just too much, En Krishna eso es I demasiado. mean, it's all the girls just, follow him. When he walks by, all the girls just pass out. Ya, cuando él camina por ahí prácticamente como que se desmaya. He's good at sports. Él es muy bueno con deportes. It's called middle school here. Middle school, no? Sí, Yeah. Son la escuela Yeah. primaria. And Prabhupada said this is when all these pastimes happen. Eso es cuando suceden todos los pasatiempos con esa edad. You're not a child, No eres un niño, but you're not an adult. pero tampoco eres un adulto. And you're really trying to figure out who you are. Y tienes que realmente imaginarte quién eres tú. So they have sports, Ellos hacen deportes, Yeah, and the boys play these football. and los stuff. chicos juegan al fútbol. Yeah. So Krishna is really good at this. Krishna es realmente muy bueno. He's very handsome, Es encima muy hermoso también. What else? He has lots of really nice friends, Tiene muy buenos amigos también. and his daddy is rich. Y su padre es rico. Yeah, no, it's just like, and so Krishna is not surprised, Krishna no es una sorpresa. and all the girls are just totally enamored with Y him. todas las chicas están totalmente enamoradas, perdidas, enamoradas. But Radharani is a fanatic. Pero Radharani es una fanática. When he's going to his class or something, Cuando va a la clase, Radharani passes by Lalita, se Vishaka, pasa por el Radha, lado de Lalita, Vishaka, and Radharani starts having the hiccups. y Radharani todavía tiene hipo cuando lo ve. Todavía tiene. So even he is like, trying to Incluso understand. Krishna se queda un poco chocado, dice, no entiendo lo que le pasa. But Radharani is generous, right? Pero Radharani es muy generosa. She's the one who can control Krishna. Ella es la que en realidad puede controlar a Krishna. Ella se puede. Sometimes, yeah. Algunas veces. But she's generous, right? Pero ella es muy generosa. Yeah, she shares Krishna with the other girls. Y ella comparte a Krishna con las And, demás. they all gopis. want to, associate with Krishna. Todas ellas se quieren de alguna manera asociar con She's Krishna. very natural. Y ella es muy natural. Yeah. And of course, some of the Manjaris are terrified to be alone with Krishna, right? Algunas de las manjaris están aterrorizadas de quedarse a solas con Krishna. Like that. Help! Ayuda. Yeah, it's very natural. Es natural, es muy natural. But Radharani arranges these things. Pero Radharani está siempre arreglando todas esas cosas. Aunque las gopis, las amigas de Srimati Radharani, Yadapi Sakyara, aunque las gopis, las amigas de Srimati Radharani, no deseen disfrutar directamente con Krishna, singing, playing games, whatever, Srimati Radharani se esfuerza mucho para inducir a Krishna a disfrutar con las gopis. Okay. Nana Chale Krishna Prairie, Sangama Karaya, Atma Krishna Sangha Hoite Koti Shukapaya. Con diversos pretextos, Srimati Radharani a veces envía a las gopis ante Krishna para permitirles relacionarse con él directamente. En esas ocasiones, ella, Radharani, disfruta una felicidad 10 millones de veces mayor que la que disfruta con la compañía directa. So Radharani enjoys so much more, no? Y entonces Radharani disfruta mucho más todo. Seeing everybody else engaged. Viendo a todo el mundo que está ocupado y Ayonye Vishuddha Prema Kare Rasa Poshta Tan Samara Prema Deki Krishna Hoya Tushta. Ese comportamiento recíproco del amor trascendental por Dios aumenta la velocidad trascendental. El Señor Krishna se siente enormemente satisfecho cuando ve el amor puro que los gopis se sienten por él. So these different activities esas diferentes actividades of Krishna with the gopis de Krishna con las gopis
and Radharani, y Radharani, they all serve to increase each other. ellas todas sirven para incrementarse unas a otras. Yeah. And then Krishna becomes very happy Y Krishna se pone muy feliz con eso. to see how the gopis are developing love for him. De ver cómo las gopis están desarrollando más amor por él. Significado. Significa- Shrimati Radharani y las gopis no sienten interés por la felicidad personal que pueden obtener de la relación con Krishna, sino que se sienten felices al ver a los demás relacionarse con Krishna. De ese modo, sus tratos se nutren todavía más de amor por Dios. Y Krishna, al verlo, se siente enormemente complacido. So, Krishna is feeling very happy, you know, Krishna se está sintiendo muy feliz to see how the devotees are feeling happiness de ver cómo los devotos están experimentando una felicidad, engaging other people in devotional service. ocupando a otras personas en el servicio devocional. I only, maybe 5 times or something, you know. Yo he tenido más o menos 5 When I veces was able to do some kind of service for Prabhupada directly. You en know. las que yo fui capaz de hacer algún servicio directamente para When I el was Señor initiated, you know, cuando estaba iniciado. Prabhupada already had like 1,000 disciples or something, you know. Prabhupada en ese momento tenía como 1000 discípulos o algo así. And for me, he was kind of like Yamaraj. You know? Para mí era como un tipo de Yamaraj. I was kind of terrified. You know? Estaba muy aterrorizado, Like asustado, ¿no? he would see all the stupid things I was doing. Que podía ver todas las cosas estúpidas que yo estaba haciendo. Fire would come from his De eyes. sus ojos salían fuego cuando me Why are miraba. you stealing Mongol Arctic sweets? ¿Por qué tú estás robando los dulces del Mangarate? Yeah. So I had different experiences. Yeah? Eran diferentes experiencias. So Prabhupada came to San Francisco, Cuando Prabhupada vino a San Francisco, and he was staying in an apartment maybe just 1 block away. estaba quedándose en un apartamento como a una cuadra lejana. And he had his secretary, his servant, Y tenía su secretario, sus sirvientes, and I think one Grihasta couple was staying there y too. había también una grijasta So he wanted a bell, you know, y él quería una campana to call for his servant, to call for his para secretary. llamar a sus sirvientes, a sus secretarios, a They todos. have these in the school, right? Tenía también una campana en The la principal escuela. can push one bell, that means somebody, no? Ya, una campana para llamar. Or, Que da 2 timbres, un timbre y It llama. works. Yeah. You need a public address system. So I studied electrical engineering. Y yo comencé ingeniería eléctrica. So I went to this hardware store Fui a una tienda de complementos and I bought a battery, you know. y compré una batería And then I had some wire, you con unos cables know. And I bought a little bell, you know, y una pequeña an campana, electric bell, una eléctrica, claro, and a little button. You know. y un botón. And I found a piece of wood. Y encontré un pedazo de madera So you can screw them down like that. que podía conectarlo uno con otro. You know how to do it? How to connect it? ¿Sabe cómo conectarlo? It comes out of the positive side, Tiene que poner el cable que sale positiva. de la positiva It goes to the switch, y va hasta el switch and you put another wire y pone otro cable to the bell, a la campana, and another wire out of the bell, otro cable que sale de la campana back to the negative side. y va al lado negativo. That's pretty awesome. Cuando le das al botón ya está sonando. Yeah. But I didn't have time to construct it, you Pero know, yo no tuve tiempo para construir ese botón because I had to go to work. You know. porque tenía que ir a trabajar. But there was another brahmachari, you know, Pero estaba más como un and I brahmachari. didn't know him. No lo conocía, But he came with devotees to see Prabhupada. pero él vino con devotos a ver a Srila Prabhupada. And he also wanted to do something for Prabhupada. Y él quería también hacer algo para Srila So I Prabhupada. was staring, so I explained to him how to put it Y yo le together. expliqué a él cómo hacerlo y él se puso. And he was very happy, you know. Y estaba muy feliz, de And I poder, felt happy, you know. sumamente feliz. Yeah, even though I didn't do it directly. You know. Incluso si yo no lo hice directamente, yo también me puse. But another time, Pero otra vez, I was able to offer Prabhupada a plate of prasadam. fui directly. capaz de ofrecerle a Srila Prabhupada un plato de prasad directamente. Yeah, story, yeah. So one time, Ribhatinanda Swami told us, Una vez Rabatinanda Swami dijo somebody asked Prabhupada, que alguien le pidió a Srila Prabhupada who was more advanced,
¿Quién le preguntó que quién era más avanzado? Devotees who steal prasadam and consume it, ¿Devotos que roban prasadam y lo consumen? or those who steal it and share it with others? ¿O otros que van, lo roban y lo comparten con otros? Yeah. And Prabhupada said Y Prabhupada dijo, they are both very advanced. de ambos muy avanzados. Yashodananda Swami said, personally I would take her. Sí, Yashodananda Swami dijo, yo personalmente soy uno que me lo como, yo no comparto con nadie. So, I mean, so Prabhupada's personal presence like that. Todo el mundo que tuvo la presencia personal de Srila Prabhupada, When he was present personally, cuando él estaba presente personalmente, it was possible to, to experience these things. era posible experimentar esas cosas muy personales. You could see he was living these things. Y él estaba viviendo esas cosas. There's so many subtle things in devotional service. Tantas cosas muy sutiles en el servicio devocional. But now we have, the opportunity through Chaitanya Charitamrita, Y ahora nosotros tenemos la oportunidad a través de Chaitanya in the Charitamrita association of devotees, de asociarnos con los to devotos understand these y things. comprender esas cosas sutiles. And then, if the whole purpose is to increase our Sankirtan. Y el total propósito es incrementar nuestro Sankirtan. People don't even know that you're a devotee sometimes, Mucha gente no sabe tan siquiera si somos devotos. But they appreciate, wow, what a nice person. Pero ellos sí aprecian, wow, qué persona tan buena, ¿no? So, that's we did 2 texts. Hemos hecho dos textos. Yeah. Next is 2:15. El próximo es el 2:15. Okay, so, any questions or comments or complaints? ¿Alguna pregunta, comentarios o quejas? Or Mahaprasad? O vamos a empezar ya. Way in the back. Way in the back. Una pregunta. Radharani es muy generosa, pero sin embargo hay una rivalidad con Chandravali. ¿Por qué? She wants to know. Radharani is very generous, but at the same time, there is a rivalry between she and Chandravali. Yeah. Why? They are, I think they're cousins. Ellas son primas. They come from celestial birth. Ellas vienen de nacimientos celestiales. Yeah. And they have, just different tastes they offer. Ellas tienen diferentes sabores. Radharani, Radharani, she wants to cook for Krishna. ella quiere cocinar para Krishna. She wants to dress very nicely for Quiere Krishna. vestirse muy bonito para She Krishna. wants to dance for Krishna. Quiere bailar para She Krishna. wants to be a psychologist. for Quiere ser Krishna. una psicóloga para Krishna. Yeah. All at the same time. Todas esas cosas al mismo tiempo. So she simultáneamente. explodes Entonces ella explota into 8 other gopis. y se expande en otros 8 gopis. Lalita, Champakalata, Chitraleka, Tungavidya, Vishaka. Vishaka, Induleka, Sudevi, and y Rangadevi. Sudevi. And each of these has a different flavor. Y Krishna está experimentando esos diferentes sabores al mismo tiempo. If Krishna is 5 minutes late for Radharani's birthday party, Sorry, Maharaj. if Krishna is 5 minutes late, Si Krishna llega 5 minutos tarde al cumpleaños de Radharani, Lalita is, waiting Lalita se pone to como, destroy him. como lo quiere destruir. No possible excuse. No hay ninguna posible excusa, But Tungavidya, pero Tungavidya, she's more inclined to Krishna. ella es más inclinada a Krishna. She'll say, Lalita, Y si Tungavidya le dice, Lalita, ¿dónde give him pasa? a chance. Dale una oportunidad. Maybe he had a good excuse. A lo mejor él tiene una buena excusa. No excuse is No possible. excusa. Come on. No es posible. Yeah, so that's just Radharani. Eso es Radharani. Okay. Then there's another 8 principal gopis. Y hay otras 8 gopis principales. Yeah. Who is it? Palika, Palika, Tara, Sara, Shama, Shama, Chandravali, and Chandramani Radha. y Radha. Yeah, and each of them have their expansions. Y todas ellas son con sus expansiones también. And each of them is a different, flavor, feeling. Y cada una tiene un sentimiento, una raza diferente. Chandravali has the same kind of feelings as Rukmini. Chandravali tiene los sentimientos muy parecidos con los de Rukmini. Yeah, if Krishna is 5 minutes late for her birthday party, Si Krishna llega 5 minutos para su cumpleaños, para la fiesta de cumpleaños, she scratches the ground with her toenails and cries, ella da patadas en el suelo y se pone a llorar. Yeah. But
Satyabhama, Pero Satyabhama she starts throwing birthday cakes at ella empezó Krishna. a tirarle pedazos del cake de cumpleaños a Krishna. So in Dwarka, En Dwarka, Chandravali's humor is prominent. el humor de Chandravali es muy prominente, Yeah, in the form of Rukmini. en la forma de Rukmini. And Radharani's humor is secondary Y el humor de Radharani es secundario, in the form of en Satyabhama. la forma de Satyabhama. Yeah, so they love each other like anything. Ellas se llaman una a la otra como no te puedes They, imaginar. they, they love to fight Pero también ellas aman pelear y about how to serve Krishna. sobre cómo mejor servir a Krishna. Yeah. And after fighting, Y después de pelear, they're more attached to each other. ellas están todavía más apegadas a una a la otra. Yeah, and they're more animated in their own personal service. Están más animadas que en su servicio personal. Yeah, that's how you can tell if it's a spiritual conflict. Esos son los conflictos en el plano espiritual. Afterwards, you're closer to the devotee, Cuando están mucho más apegados y más cercanos a and los you're both devotos. animated to do more service. Y se están muy animados ambos a hacer todavía más servicio para Yeah. Krishna. So, okay? Yeah. Chandravali. Ya, Chandravali. Raghunath Das Goswami says, Raghunath Das Goswami dijo, I don't even want to hear the name. yo no quiero tan siquiera escuchar el nombre ese, Chandravali. Wow. Yeah. I don't know. So any final questions or comments? Okay. La última pregunta, dice. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí, es hora de Okay. prosada. Esto es la última pregunta, entonces. Sí, yeah, yeah. It's there are many places where it says that the devotees are in a higher state than brahmanas. Yeah, yeah, yeah. You have to talk louder because I'm not wearing the hearing aids. In many places it is stated that the devotees are in a higher state than brahmanas. Yeah, So kind of. So why do devotees need to follow the Varna principles? En muchos lugares se declara que los devotos son más elevados que los brahmanas. Y entonces, ¿por qué razón los devotos tienen que seguir el Varna Ashram Dharma? The flowers on the rose bush Las flores en un buquete de rosas are on a higher state than the earth that the rose bush is growing in. están en un estado más elevado que las rosas cuando están sembradas en el campo. You understand, grasshopper? ¿Entiende, saltamonte? ¿Lo entiende? Technology? So, yeah. But the rose is not going to live without the dirt. Yeah. Pero las rosas no podrán vivir si no están conectadas a la Yeah. tierra. Y al mar. So if we become completely purified, Si nosotros nos volvemos completamente yeah, purificados, then we can leave the material world. entonces podemos abandonar. We don't need Varna Ashram. Nosotros no abandonamos el Varna Ashram. But especially as we're growing, Pero especialmente cuando estamos creciendo, yeah, we're not going to make it without it. nosotros no vamos a poderlo hacer y lograr Varna Ashram sin esa Dharma. conexión. El Varna Ashram Dharma Is that psychosocial system es un sistema psicosocial that accelerates the evolution que acelera la evolución of the transcendental de qualities las cualidades of the trascendentales spirit soul. del alma espiritual. Yeah, so it's created by God, so Eso we está can creado por Dios become devotees, para que los devotos and then puedan we can crecer, become pure devotees. para que se puedan volver devotos. If you're in your natural Varna Ashram system, Si hay un sistema Position. internacional de Varna Ashram, then it's easy to be a devotee. es mucho más fácil ser Chant your devoto. rounds, that kind of stuff. Cantar tus rondas, seguir los principios. Yeah, Parthasarthi, you know. Para tasarte I también. don't know. Maybe he would fall asleep in class, you know? A lo mejor él se quedaba dormido en la clase, But when people are shooting at him, pero cuando estaba disparando, yeah, this is Bhagavad Gita class. era muy Yeah. efectivo. Yeah, people like that. Yeah. And then, Y luego, even if you're transcendental, incluso si tú eres trascendental, it's the best example for other people. es el mejor ejemplo que se le puede dar a las demás The personas. Hare Krishnas are so nice, you know. La gente de Hare Krishna, las personas son tan buenas. And also, so they act nicely. You know? Y también actuar de una manera correcta. Yeah. Yeah. And finally, Y finalmente,
It's the best way to organize the Sankirtan movement. Es la mejor manera para poder organizar el movimiento de Yeah. Sankirtan. Some people are like Arjuna, Hay gente como son como Arjuna, some are like Vyasadeva, otros como Vyasadeva, some are like Sanjay. otros como Sanjaya, Yeah, then some people paint pictures. y otros pintan, hacen You pinturas. talk to the big book distributors, Y si tú le hablas a los grandes distribuidores de libros, like Vaisheshika, Sheshika, Vijay. Vijaya, Vaisheshika, Yeah. And so many will tell you that they use the pictures again and again. muchos de ellos te dicen, te van a explicar que utilizan la misma imagen una y otra vez, la Yeah, repiten una y to otra vez distribute the books. para They focalizar. can't paint. Ellos no pueden pintar, Yeah. But the painters are they're shy. pero los pintores son muy profundos y te impresionan, ¿no? Te tocan. Karl Marx was not a good orator, Carlos Marx no era un buen orador, but he was a good writer. pero era un muy buen escritor. Yeah. Okay. So Prabhupada ki jai. Jai. Mahaprasad Seva ki jai. Jai. Gaura Premanandi. Hari Hari. Oh. Hai, Mapasang, hai.